hablando acerca del poder de las Escrituras, y bueno, ese especial tiene mucho que ver con lo que voy a estar enseñando, porque algunas veces como cristianos olvidamos el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando lo olvidamos, o cuando sé que lo hemos olvidado, hermanos, cuando muy poca palabra de Dios sale de nuestras bocas al momento de confrontar, aconsejar, llevar el evangelio. Hermanos, nada va a cambiar el mundo sino la palabra de Dios. Nada va a ser, hermanos, que el mundo reconozca que necesita a Cristo, sino un mensaje bíblico. Hermanos, nada va a ser que el pecador decida venir a Cristo, sino el evangelio de salvación. Y nada va a ser, hermanos, que un cristiano apartado se arrepienta, sino el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y yo quiero que abran en sus Biblias, por favor, el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 24, y cuando estén allá me dan un fuerte amén. Y yo quiero hablar el día de hoy, hermanos, lo que hace el mensaje de la palabra de Dios. Y no me voy a enfocar tanto, hermanos, en lo que redime o redarguye, sino el poder que tiene la palabra de Dios para hacer que el mundo tiemble ante su palabra. Hermanos, en Hechos capítulo 24, cuando está allá, me da un fuerte amén. Yo no he llegado aún, pero ya casi llego. Hechos 24, versículo 24. Me da un fuerte amén, por favor, cuando esté allá. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 24 al versículo 26. Leemos todos juntos esos 3 versículos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. El día de hoy, hermanos, quiero hablar del mensaje que necesita escuchar el mundo. Vamos a orar, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Señor Jesús, qué privilegio el poder compartir tu mensaje, pero qué privilegio es poder hablar sobre tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo de predicación, que como iglesia tu Santo Espíritu nos enseñe, nos ilumine y nos ayude a recordar en este día qué mensaje necesita el mundo perdido. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande y tú nos enseñas cada día, pidiéndote que tu Santo Espíritu me guíe, Padre, para exponer tu verdad y que tu palabra el día de hoy pueda ser de bendición a nosotros. Y oramos a ti en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de 3 cosas, dice allí, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Qué dice, hermanos? Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hermanos, el día de hoy quiero hablar del mensaje que necesita escuchar el mundo. Mira, el mensaje que necesita escuchar el mundo es un mensaje que le espante, y ya voy a explicar por qué. El mensaje que necesita escuchar el mundo, hermanos, es un mensaje que confronte y no que sobe. Mire, el mensaje que necesita escuchar el inconverso es un mensaje que muestre la realidad del infierno y menos hable de la condición del mundo. El mensaje que necesita escuchar el perdido, hermanos, es un mensaje 100% bíblico. Un mensaje, hermanos, producido a través de las Escrituras. Hermanos, que la Biblia retumbe en el corazón de cada persona que yo tenga delante. Amén. ¿Por qué necesitamos un mensaje que espante, hermanos, o que el mundo pueda sentirse atemorizado? Porque el ser humano, hermanos, por naturaleza, siempre quiere conocer y escuchar nuevas cosas. Mira, hay personas que practican actualmente la santería, pero no porque sean devotos, sino que querían sentir cosas, querían sentir lo que era el mundo espiritual. Hay otros, hermanos, que están dispuestos a practicar diferentes tipos de rituales, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, en España
yo estoy seguro que usted lo ha visto, hay una famosa y conocida corrida de toros. ¿Alguien ha visto esto en videos? Mire, un montón de personas se meten, se encierran con cantidad de toros y van delante de los toros corriendo para que el toro no les haga daño, hermano. Hay que tener valentía para ponerse delante de un animal de 800 kilos para que no me choque. En una oportunidad, un toro se escapó de trabajo los días lunes. Hermano, si escuché bien, le tuvieron que dar 8 tiros para matar al pobre animal. Ya lo habían, en el proceso de matarlo, hermano, lo habían, como quien dice, hecho el trabajo mal. Y cuando el toro sale de la plataforma, el toro se levantó lleno de sangre, hermano, se levantó violento. Yo estaba con mi hermano mayor y estábamos en la camioneta. Y justamente donde yo me monto, él se monta también, pero él es más rellenito y no cabíamos los dos. Éramos nosotros o el toro. Y bueno, hermano, ese toro enfurecido saltó una cerca de 1,5 metros, hermano, sangrando. Mire, ese toro no estaba viendo quién era quién, ese iba para todo el mundo. En eso, uno de los de seguridad del lugar, la única manera de parar a este animal era matándolo. En eso él se levanta de cierta distancia y le da un tiro, hermanos, en lo que es el cuello, y el toro cayó. Y se acerca el seguridad y adivina qué ha hecho el toro, hermano. El toro se levantó más enfurecido y se le fue encima al seguridad, hermano, sin mentirle, le tuvo que disparar 7 veces y aún en el 7º disparo no fue que murió de una vez, pasó un proceso en que este animal murió, agonizó, y si usted en la carne molida encontró hierro extra, era una bala de esa, ¿ok? Pero, hermanos, en España celebran esta práctica y hay personas dispuestas a ser corneados o pisados. Yo no sé usted, pero yo no estoy dispuesto a ser corneado, a ser pisado por un toro, y menos si no me voy a ganar nada. Y si me fuera a ganar algo, tampoco lo haría. Por eso le digo que el ser humano, por naturaleza, es extrovertido, le gustan las cosas peligrosas, le gusta, hermano, los riesgos. Hay otra práctica en una ciudad en Solapur, en la India, que se llama los bebés voladores. ¿Ok? Ahorita que soy padre, la entiendo mejor y no lo voy a hacer. Y tienen la tradición, escuche bien, de lanzar a los recién nacidos desde una altura de 15 metros a una lona. Hermano, a una lona, ¿ok? No es que... Pero hermanos, si a veces está mi sobrino en la casa y me dice, tío, ¿puedo cargar algo? Mire, yo siento un temor, hermano, un miedo. Yo digo, me pasa por mi cabeza si se le cae el niño, se le resbala. Ahora imagínense, los padres que están acá, ¿dónde están los padres? Cuando su hijo nació, mira, tienes que un mes de nacido, vamos a lanzarlo. ¿Quién lo lanzaría? No, hermano, usted dice, no, pero hay personas en ese país que se arriesgan y lanzan a sus hijos desde esa altura. Tal vez hay algunos acá que sí lo lanzaron, pero sus padres no le dijeron. Y por eso es que están un poco locos. Hay otra, Santiago dice que tal vez ya lo lanzaron. Hay algunos que están descubriendo la realidad de sus circunstancias y dicen, a mí como que me lanzaron. Por ejemplo, Aire, yo creo que lo lanzaron de 30 metros, ¿ok? No de 15. Pero esta tradición, hermanos, esta tradición amerita una persona valiente o un padre valiente dispuesto a lanzar a su hijo desde 15 metros. Y dice, no, pastor, yo no lo haría. Hay otra tradición llamada train surfing que consiste, escucha bien, en viajar sobre la carrocería de los trenes en movimiento, ¿okay? Esos trenes largos en Estados Unidos, hermano, la gente se monta y van corriendo por encima de los vagones, hermano. Si aquí uno le da miedo pararse en la línea amarilla, ahora imagínense montarse sobre un tren a correr en esa distancia. Y hermano, son trenes muy largos donde personas han perdido la vida por simplemente decir lo valiente que son. Y hay otras prácticas, hay personas que se arriesgan a escalar edificios para tomarse fotos, selfies. Hay personas en Rusia, hermano, que están dispuestas a meterse en un lago frío por cierto momento, pero en una oportunidad, estuve viendo las noticias, a una joven el río se la llevó, hermano, a esas altas temperaturas. Hay otra tradición, esta yo creo que sí participaríamos los venezolanos, y lo voy a llamar en palabras coloquiales, atrapa el queso. ¿Okay? En un país europeo hay una tradición, hermanos, donde tienen un queso gigante, como una rueda, y lo lanzan en una montaña picada, y van todas las personas detrás del queso. No sé si usted ha visto esta tradición. Hermanos, ¿y sabe qué se gana? El queso. Por eso les digo que tal vez si participaríamos, vamos a hacerla aquí en Maiquetía, la lanzamos desde Calle Los Baños, y el que agarre el queso se lo gana.
Pero hermanos, en este juego que al parecer es inofensivo, hay personas que salen fracturadas, personas que salen con daños físicos. ¿Sabe? En otras religiones hay personas dispuestas a flagelarse, a cortarse, a hacerse daño, y estas cosas no espantan al mundo. Mire, estas cosas el mundo como que las llama. Y si a alguien le gustaría lanzarse en parapente, ¿no? ¿Alguien? ¿Entiendes? Es porque a mí me gustaría, hermano, yo de verdad me gustaría lanzarme en parapente, y bueno, que el Señor me agarre donde tenga que caer, ¿ok? Pero, hermanos, por naturaleza tenemos en nosotros, uno más que otro, tenemos lo que se llama adrenalina, amor por las cosas de prueba, ¿verdad? No, yo no me anoto para ir a nadar, así me paguen, hermano, no. Pero hay personas que son natos en estos, hay personas que no son natos en estos, sino que son inventores. ¿Ok? No, que vamos a lanzar botellas para ver quién le pega el poste, eso es inventar, hermano. Vamos a ver quién corre por medio de los carros, eso es inventar. En una oportunidad manejando bicicleta muchos años atrás, justamente, yo creo que ese fue el señor, hermano, de la camioneta donde me agarré yo mi mamá. Hermano, hombre muerto ese día, mire, ese fue un regañón. En otra oportunidad, también mi mamá me vio manejando bicicleta, un carro me pasó por al lado, me tocó corneta, y yo fui a saludar a mi mamá y no me recibió con un besito, hermano, me dio una cachetada mi mamá, y yo me sentí herido, hermano. Y mi mamá me pegó, y en mi presencia. ¿Okay? Y de verdad, hermano, mi mamá, naturalmente, por ser el hijo menor, sabe que el hijo menor, siempre, bueno, el consentido, la cosa, primera vez que me pegaba, hermano, y yo me sentí mal, y después en la casa me regañó que porque tú estabas manejando bicicleta. Pero hay personas que son arriesgados, pues que les gusta este tipo de cosas. Yo soñaba, y le voy a confesar algo, y no, mi esposa está aquí. Hermano, yo soñaba pedirle matrimonio a mi esposa, lanzándome en parapente, cayendo detrás de ella en la playa, arrodillado. De verdad, hermano, te lo confieso. No lo pude cumplir, pero yo soñaba eso. Yo me lanzo en parapente en Galipán, caigo en la playa de los maestros o allá en Alibaba y detrás de mi esposa le digo, cásate conmigo. Pero no se pudo. Si algún joven se va a casar, yo le ayudo con la idea, pero no pagando, sino diciéndose. Hermanos, pero el mundo, hermanos, no se espanta con este tipo de cosas. Mira, el mundo no le afecta esto, pero hay algo, hermanos, que la iglesia tiene que hacer para que el mundo tenga miedo, hermanos, y es hablar el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios allí, en el versículo 24, 24, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de qué, hermanos, de la fe. Yo quiero que usted pueda entender que esta circunstancia para Pablo no está hablando en una ruta de Maiquetía, no está hablando en la ruta de La Guaira, hermano, está hablando delante de la persona que podía mandar a matarlo, ¿ok? Está hablando delante de la persona que tenía la autoridad para dejarlo preso todo el resto de su vida. Y hermanos, dice la Biblia que Pablo le disertaba acerca de la palabra de Dios, el versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de qué? De la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, mira lo que dice allí, Félix se espantó. ¿Sabe, hermanos? Yo quiero comparar al mundo con ese gobernador llamado Félix, porque al mundo no le espanta una corrida de toros, hermanos. Al mundo no le espanta lanzarse detrás de un queso, hermanos. Al mundo le espanta un mensaje de la palabra de Dios que diga que el pecado es malo, hermanos. Mire, al mundo le espanta un mensaje con poder de las Escrituras que diga que la injusticia, la fornicación, el adulterio, la blasfemia, la mentira, el chisme es pecado, hermanos. Eso espanta al mundo. ¿Pero por qué le espanta, pastor? Dice en Romanos 1:28, no vaya allá, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa palabra entregó no quiere decir que Dios los mandó a pecar, no, simplemente Dios los dejó a libre albedrío, a que ellos decidieran. Pero cuando hablamos de esa mente reprobada, hermanos, quiere decir o reprobado, una corrupción moral, falta de actitud y una descalificación. Hermanos, el mundo está reprobado de parte de Dios. Cuando dice, hermanos, o cuando vemos que el mundo está reprobado, son todas estas prácticas que no convienen ni traen algún beneficio. Mire, yo he visto padres inconversos dándole una botella de cerveza a sus hijos pequeños. Mire, yo he visto padres enseñándole a sus hijos cosas incorrectas, palabras incorrectas. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque el mundo está reprobado. Al mundo no le espanta estas prácticas arriesgadas. Lo que espanta al mundo es lo que enseña
la palabra de Dios. Pero le hago una pregunta, hermanos. ¿Será que las personas que escuchan su mensaje, porque cada persona acá es un predicador del Evangelio, amén? Cada persona que está acá sentada tiene una responsabilidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Las personas, no estoy hablando que se van a alejar de usted, pero las personas se sienten confrontadas cuando usted le habla. Hermanos, sí, eso hay que examinarlo, porque el apóstol Pablo está en medio de su defensa ante el concilio. Hermanos, estaba preso y exactamente delante de Félix, gobernador romano en la provincia de Judea. Este hombre o este rey, para que usted sepa, comenzó su vida como un esclavo. Él era un esclavo, hermano, ¿okay? Él no era de un linaje real y fue el primer ex esclavo que se convirtió en gobernador de la provincia romana. Vemos que viene de un mundo perdido, hermano. Los esclavos eran maltratados, eran abusados. Mira, los esclavos eran tratados como nada. Y este hombre había salido de la esclavitud terrenal, pero estaba en una esclavitud espiritual delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el mensaje de Pablo ocasionó en él tres cosas, o específicamente una, pero por tres enseñanzas. Dice el versículo 25, pero Pablo al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y de la justicia y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Sabe? Cuando estudiamos estas cosas que Pablo enseñó, tenemos que estudiar al personaje. ¿Por qué este gobernador se asustó o se espantó a escuchar un mensaje de justicia? Hermanos, la palabra justicia quiere decir correcto, rectitud, equidad y piedad. Mira lo que dice Eclesiastés 3:16, por favor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 16. Lo primero que espantó, hermanos, a este gobernador fue un mensaje de justicia. El apóstol Pablo dice que disertó, explicó, estudió, hermanos, y le habló acerca de la justicia. Yo no creo que haya sido un mensaje superficial, le habló de la justicia de manera profunda. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 16, cuando está allá me da un fuerte amén. Dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, ¿qué dice ahí? Hay impiedad. Y en lugar de justicia, ¿qué dice? Hay iniquidad. Hermanos, pregunta para un buen cristiano estudioso. ¿Por qué el gobernador se espantó al escuchar esta palabra? Bueno, presten atención acá. Este gobernador, hermanos, ordenó una masacre de miles de judíos en este tiempo. Además de muchas casas judías fueron saqueadas por soldados romanos por órdenes de él. No solamente esto, este hombre se entregó al libertinaje y los excesos, pensando que él podía hacer cualquier acto de maldad con impunidad. Hermano, este gobernador pensó que por su posición podía pecar deliberadamente. En él no había ningún grano de justicia. Mire, este hombre no fue nada justo. ¿Sabe por qué? Porque tuvo accesibilidad a los sobornos. Y dice el versículo 25, mire lo que es 26 de Hechos, por favor, Hechos 24, 26. Hechos, regrese allá, deje un marcalibros en Hechos. Hechos 24, 26 dice, esperaba también con esto que Pablo ¿qué? Le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Hermanos, en el gobernador Félix no había ni una pizca de justicia. Hermanos, se había entregado al libertinaje, al pecado. Hermanos, estaba dispuesto a los sobornos. Y yo quiero comparar al mundo, hermanos, con este hombre o este emperador llamado Félix. Mire, el mundo, hermanos, está en un mundo de libertinaje. El mundo está entregado al pecado deliberadamente. El mundo, hermanos, está, como dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mire, cuando Pablo comenzó a enseñar la palabra de Dios y le dijo, Félix, te voy a hablar de la justicia, yo me imagino que la conciencia de este gobernador lo acusó, y eso, hermanos, es el poder de la palabra de Dios. Mire, el poder de la palabra de Dios hace que las personas se acusen ellas mismas cuando usted habla de adulterio, fornicación, mentira, lascivia, pecaminosidad, malas palabras, corrupción, malos pecados, malas amistades. Dentro del mundo cristiano, hermanos, nuestras conciencias y decimos, estoy fallando. Hermanos, pero todo comienza cuando hay un predicador que enseña y dice acerca de la justicia. ¿Qué es lo justo? Mire, este gobernador estaba escapando del pecado, pero no podía escapar del juicio de Dios. Este gobernador
Representa este mundo inconverso, porque no podemos sorprendernos, hermanos, que el mundo se incomode por el mensaje de la palabra de Dios. Mire, si usted ha perdido amistades porque le habló del mensaje de la palabra de Dios, escuche bien, hizo lo correcto en enseñar la palabra de Dios. Amén. Mire, si hay personas que le dejaron de tratar porque no estaban de acuerdo cómo usted cría a sus hijos, hermanos, porque usted los crió bajo los principios de la palabra de Dios y le dijeron, yo no te hablo más, hermanos, ore por él para que conozca al Señor, pero usted está haciendo lo que es justo, hermano, y el mensaje que debemos llevar es un mensaje, hermanos, que espanta al mundo. El mundo no se espanta por una corrida de toros, el mundo, hermanos, no se espanta por lanzarse en parapente, el mundo se espanta cuando hay un cristiano que dice, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de lo que es correcto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si usted huye del mensaje, es porque hay algo que no es digno en su vida como hijo de Dios. Escuche bien, cuando mi mensaje es titubeador, porque es que, no, yo no le puedo hablar de él, y hablo hasta en hermanos en Cristo, de ese pecado, pastor, yo no puedo hablar del chisme, hermano, es porque hay algo en su vida, escuche bien, que le incomoda para llevar el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Hermanos, dice la Biblia en Isaías 64:4, dice así, no vaya allá, yo lo leo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermanos, ¿por qué el mensaje espanta al mundo? ¿Sabe por qué? Porque sus obras son hechas en tinieblas. Dice Juan capítulo 3 que los hombres no amaron la luz porque la luz acusaba sus obras, hermanos. Los hombres no abandonaron las tinieblas porque la luz, hermano, lleva a claridad lo que es malo y bueno. Un historiador de la época romana describió a Félix, escuche bien, como un maestro de la crueldad quien ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Escuche bien, un maestro de la crueldad quien ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Mire, Félix, yo no sé si fue salvo, no lo sé, no lo conocí, no sé si usted lo conoció, tal vez, me avise, pero si él un día, hermanos, no conoció de Jesús y cuando esté delante de la presencia de Dios, lo menos que él tiene es excusa, porque hubo un mensajero fiel que le habló de la justicia. Y le dijo, Félix, esto es lo justo, esto es lo correcto. Y tal vez Pablo, hermanos, no le dijo que era un hombre dado al soborno, Pablo no le dijo que era un fornicario. Tal vez Pablo le dijo, tienes que ser justo, Félix. Mira, tienes que caminar en integridad, tienes que caminar lo correcto. Pero cuando hay alguien, hermanos, que está en todo lo que es incorrecto, el mensaje le va a espantar, hermanos. Miren, la falta de justicia en nuestros días hace que las personas rechacen cualquier mensaje que perjudique su imagen de injustos, poco rectos o poco piadosos. Cuando hay un cristiano que lleva el mensaje de la palabra de Dios, va a ocasionar que las personas se arrepientan, que las personas se endurezcan. Hermanos, pero un cristiano no lleva un mensaje que sobe. Y gloria a Dios por los mensajes de ánimo, gloria a Dios si usted fue a la ruta y le compartió a alguien Salmos 23 y le dijo, mira, Jehová es tu pastor, nada te faltará, estás en problemas, Dios te bendiga. Pero hermanos, como mensajeros, no olvide que el mensaje debe incomodar para que las personas se arrepientan. Mire, las personas no van a buscar la medicina si no reconocen que están enfermos. Este gobernador, hermanos, la historia dice que era un hombre dado a la fornicación de manera libre. Y yo me imagino, hermanos, que en su conciencia, cuando Pablo comenzó a hablar de lo que era justo, por su conciencia, hermanos, por su mente pasó todo lo malo que había hecho. Y yo no sé usted, pero aún siendo cristianos, cuando estamos haciendo algo malo, hermanos, y se enseña del tema, ¿qué pasa por nuestras mentes, hermanos? Siendo sincero, lo que estamos haciendo malo. ¿Sabe por qué, mi querido hermano en Cristo? Porque el mensaje de la palabra de Dios debe incomodar el pecado. Hermanos, usted no está llamado a llevar un mensaje para sobar, para justificar. Usted está llamado a llevar un mensaje, número 1, de justicia. Regrese a Hechos 24, o si están ahí, Hechos 24, versículo 25, por favor. Hechos 24, versículo 25, dice, pero al disertar Pablo había estudiado, hermanos, alguien que quiere llevar un mensaje excelente, debe estudiar la palabra de Dios y debe tener el poder del Espíritu Santo. Pero dice el versículo 25,
Pero al disertar Pablo acerca de qué, de la justicia, ahora mire lo que dice a continuación, hermanos, ¿de qué? Del dominio propio. Y dice el versículo, no leamos la siguiente parte, dice, Félix se espantó. Mire, cuando la Biblia dice que Félix se espantó, es porque este hombre no tenía dominio propio. Y cuando hablamos del dominio propio, es la virtud que permite el control de las pasiones, especialmente de los apetitos sensuales. ¿Okay? Cuando hablamos de tener dominio propio, escuche bien, es una virtud que permite el control de nuestras pasiones. Cuando hablamos, hermanos, en Timoteo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, amor y qué más, y dominio propio, hermanos, es porque usted y yo, a través del Espíritu Santo, tenemos el poder para abstenernos de cualquier clase de pecado, hermano. Pero escuche bien, el mundo no tiene el Espíritu Santo, hermanos. El mundo, hermanos, no conoce al Salvador. El mundo, hermanos, no tiene dominio propio. Cuando hablamos también de dominio propio, podemos usar la palabra templanza, que se usa para traducir el griego ekrateia, y significa ser dueño de sí mismo. ¿Por qué Félix se espantó al escuchar acerca del dominio propio? Escuche bien, porque era un maestro de la lujuria y de los pecados sexuales, hermanos. Porque se entregó al libertinaje. ¿Qué significa libertinaje, hermano? Abuso o irrespeto de una determinada conducta. Mire, se excedió, se salió de lo lícito u ordinario. Y escuche bien, se casó 3 veces, hermanos. De su primera esposa se divorció. De su segunda esposa era una mujer divorciada y de la tercera no hay información. Ok, un hombre que se entregó al pecado. Era un hombre que estaba totalmente atestado y quiere decir completamente lleno del pecado. Hermanos, el mundo no tiene dominio propio, al igual que este gobernador. Mire, estaba viendo las noticias, ¿cuántas veces se casa un actor de Hollywood? Hermanos, y uno dice, y uno se sorprende, y la dejaron. Hermanos, no se sorprende, ellos no tienen a Cristo. No, que tenían 20 años y salieron noticias y se dejaron. Ustedes saben quiénes se dejaron. Ok. Ajá, yo no sé quiénes se dejaron, pero usted sí sabe. Hermanos, si usted se sorprende y hay cristianos que dicen, ¿y por qué la dejó? Hermanos, porque no tienen dominio propio para rechazar el pecado de la sexualidad. Dice Romanos, vaya allá, Romanos 1:29. Romanos, capítulo 1, versículo 29, por favor. Esta ya me da un fuerte amén. Romanos 1:29. Dice la palabra de Dios allí, el versículo 29. No estoy yo, dice. Vamos a tener el 28, dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿quién? A Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Mira, hermanos, si usted no había leído Romanos 1:29, usted no conocía la verdadera realidad del mundo inconverso. Mire, dice la palabra de Dios que están atestados, hermano. Esa palabra atestado quiere decir llenos, que sobresale. Es como cuando usted le sirve un refresco, usted se alegra o se molesta cuando le echan mucho. Usted no, me llenen el vaso, a veces es un engaño, porque nos dan un vaso grande, pero con una medida de un vaso pequeño. Usted se siente que es valioso por el vaso grande, pero cuando usted va a la cocina, es el vaso pequeño. Hermanos, un cristiano debe estar atestado de espiritualidad. Un cristiano, hermanos, debe estar lleno de lo que es de Dios. Pero el mundo, hermanos, escuchen bien, no tiene dominio propio para evitar el pecado de la injusticia, hermanos. No tienen dominio propio para dejar de ser inventadores. Estaba leyendo en las noticias que acá en nuestro país hay un ministro, no sé si se le dice así o en la asamblea, que es el que representa a todas las personas que hacen caballitos con su moto. Hermano, escuche bien. De verdad,
vi una imagen, una persona que está en el mundo de motos y todo lo demás. Y hermano, yo dije, ¿en serio? Mire, yo no sé si es una noticia falsa, yo no sé si yo no me metí a indagar, pero conociendo el mundo, hermano, lo podemos creer. Tal vez, hermano, no sé si usted ha visto ahorita cómo han muerto los jóvenes en nuestro estado y país. Y no, que las motos, que ese vehículo, hermanos. Pero ¿sabe por qué? Porque no tienen dominio propio para dejar de inventar males. En estos días, hermanos, en Carapita, a las 2 de la mañana, unos jovencitos en sus motos haciendo piruetas, la policía les dio la voz de alto y no se pararon, les dispararon y a uno le dieron un disparo en la cabeza, hermano. Y uno dice, ¿dónde está Dios? No es Dios, hermano, es que el mundo está lleno de pecados, injusticia, maldad. Pero, hermanos, ¿cómo hago, pastor, para que el mundo deje eso? Tengo que llevarles un mensaje de consuelo. No, hermanos, llévenle un mensaje de la palabra de Dios que les espante, que le hagas entender y les acuse y diga, yo estoy pecando en contra de Dios. Hermanos, este gobernador no era nada bueno, pero Pablo creyó en un mensaje que podía transformarlos. Si usted, hermanos, y yo tenemos la seguridad de que el Espíritu cambia, usted va a salir y va a llevar el mensaje a un mundo atestado de todos estos pecados, hermanos. Mire, usted conoce en el barrio a alguien que se entregó a las pasiones. Usted, ahorita estamos en este mes, hermanos, pecaminoso, llamado el mes de lo que es el LGBTQ más X, Y, Z y todo lo que viene, ¿ok? El homosexualismo, el lesbianismo, hermanos. Y como cristianos no podemos cohibirnos de decir que eso es pecado. No, pastor, lo que pasa es que mis amigos, yo conozco a alguien que practica eso, pero ¿cómo le digo? No, hermano, usted no le tiene que ofender, usted le tiene que decir que Dios le ama y Dios aborrece su pecado. Hermanos, el arcoíris no es una señal del homosexualismo, es un pacto de Dios para el mundo. Hermano, el lesbianismo no es algo que Dios aprueba, pero Dios ama a los pecadores, pero no su pecado. Hermanos, pero no se sorprenda de que en Disney las propagandas hablen de esto. No se sorprenda, hermanos, que todo este mes las propagandas sean sobre esto. Recuerde que el mundo está a rebosar de pecado, pero necesitamos cristianos que llenen el mundo con un mensaje que las personas digan, soy yo un pecador y necesito a Cristo. Pero hermanos, siendo sinceros, la Biblia no ha perdido su poder, sino que los cristianos han olvidado el mensaje correcto. Mira, la Biblia, hermanos, sigue teniendo poder y yo lo creo, y creo que cambia vidas, hermanos. Creo que la Biblia transforma hogares. Creo que la Biblia, hermanos, saca a las personas del pecado más profundo en que se encuentren. Pero si nosotros no llevamos ese mensaje, nada va a pasar, mi querido hermano. Le hago un examen propio a los que están presentes. ¿Qué predica usted en su ruta? Examine, hermanos. No, pastor, mira, a mí me gusta hablar del amor de Dios. Y el amor de Dios, y gloria a Dios por el amor de Dios, hermanos, pero algunas veces usted le tiene que decir a la gente, Romanos 1:29. Hermanos, algunas veces usted va a encontrar en la ruta un hombre que practica el pecado de la homosexualidad y con mucho respeto usted le tiene que compartir Apocalipsis 21:8, hermanos. Algunas veces usted va a encontrar en la ruta padres o personas que viven una vida en libertinaje en cuanto a la fornicación, jovencitas de 12 años teniendo hijos. Hermanos, usted tiene que hablarles de lo que dice la palabra de Dios, porque en el infierno, hermanos, no habrá un mensaje que les espante, sino un fuego que les queme. Mira, es mejor llegar al cielo nosotros con una conciencia tranquila, y no sé si vamos a tener conciencia, pero de decir, yo llevé el mensaje, yo prediqué, que ver tal vez aquellos siendo condenados y ver allí a ese amigo de Eliseo que nunca le dije la verdad. Hermanos, Félix, al igual que este mundo pecaminoso, se espantó porque no pueden tener dominio propio, hermanos. Excepciones, si hay excepciones, pastor, yo conozco a alguien que dejó de fumar, sí los hay, pero el que dejó de fumar no le hizo santo ni salvo, hermano, simplemente cuidó su salud, pero él necesita de Cristo. ¿Sabe, Félix? Regrese a Hechos, por favor, Hechos 20:24. Yo quiero el día de hoy, hermanos, recordarles qué mensaje llevar. Un mensaje que espante al mundo, no que los aleje, no es que usted va a andar por ahí pegando 4 gritos, que todo el mundo se espante. No, hermanos. Un mensaje que acuse, un mensaje que redarguya, pero ese mensaje tiene que ser bíblico, hermanos.
Mira lo que dice Hechos, capítulo 24, versículo 25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de ¿qué? De la justicia. ¿Félix tenía algo de justicia? Nada. Luego dice, dominio propio. ¿Félix tenía algo de dominio propio? Hermano, se casó 3 veces y las 3 veces fue un desastre su vida. Pero luego dice, y del juicio venidero. ¿Sabe? Cuando usted encuentra en la calle a alguien que no quiere escuchar del dominio propio y de la justicia, háblele del juicio venidero. No voy a profundizar mucho en este punto, pero desde el apóstol Pablo en este momento yo estoy seguro que tuvo la oportunidad de desarrollar cada uno de estos puntos. Miren, no hay persona, hermanos, que el juicio de Dios en un futuro no cause temor. Mire, usted encontró a alguien bien duro que no quiere escuchar, háblele del Apocalipsis. Y yo creo que por eso es que este Apocalipsis 21:8, esa es como que la última píldora que uno puede usar. Mira, si no te quieres arrepentir, Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Un día no habrá oportunidad para ti, un día no habrá oportunidad para arrepentirte, un día estarás delante de Dios, pero será tu juez, hermano. Pero el cristiano se cohíbe de decir lo que la palabra de Dios enseña, hermano. Hable, mi querido hermano, del juicio de Dios. Yo estoy seguro que acá el apóstol Pablo pudo haberle dicho, bueno, Félix, Dios te bendiga y Dios te ama. Porque estaba preso y quería ser libre. Hermano, si fuésemos uno de nosotros, tal vez, Félix, Jehová es tu pastor. Hermano, Jehová no es pastor de nadie en el mundo, ¿ok? Si no conocen a Cristo, Jehová no es su pastor, hermano. No engaña a la gente diciendo, te regalo el Salmo 23 cuando realmente necesitas. Juan 3:16, hermano. Cuando necesitas, Romanos 5:8. Hermanos, dice la Biblia que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Le ha compartido esto usted al mundo para que entiendan que necesitan de Cristo? Mire lo que dice Romanos 2:5, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 5. Y si usted está espantado, hermanos, examine su vida. Romanos 2:5, por favor. Dice, pero tú, vamos a leer el 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, ser bueno, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿qué? Al arrepentimiento. Versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, ¿qué dice, hermanos? Para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a qué? A la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Hermanos, y dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mi hermano, hable del futuro juicio de Dios. Y cuando no hay más nada que hacer y la persona se espantó y no quiere escuchar, hermanos, hay algo que nos salva y nos dice, bueno, ya queda en tu decisión, y es el versículo 15 que dice, de Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley, escrita en ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Mi querido hermano, el mundo está como este gobernador, lleno de injusticia, falta de dominio propio y temor al juicio venidero. Pero el mundo necesita Pablos que diserten acerca del mensaje sin temor a lo que Dios puede hacer en el corazón de esa persona. Hermanos, Dios o la palabra de Dios va a quebrantar o va a endurecer. Usted simplemente sea el canal. Si usted es cristiano, hermanos, escuche bien, y usted le espanta el mensaje, es porque hay cosas que mejorar.
Hermano, si usted cada vez que habla en la Biblia, usted se asusta porque, oye, pastor, de cada 10 cosas, 9 tengo malas. Bueno, es tiempo de acomodarlas. Pero si usted está acá, hermanos, y dice, pastor, por la misericordia de Dios estoy bien, a veces estoy mal, pero estoy bien. Hermanos, no se atemorice por llevar el mensaje de la palabra de Dios. No se atemorice, hermanos, si usted es salvo de la venida de Cristo. Amén. No hay cosa, hermanos, que espante más a un inconverso y a un hijo de Dios alejado que un mensaje de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Hermanos, termino con este versículo, Jeremías, vaya al libro de Jeremías, ya le digo la cita. Jeremías, capítulo 23, versículo 29, por favor. Jeremías 23, 29. Hermanos, la Biblia tiene poder, amén. Pero le hago una pregunta. ¿Ha llevado usted el mensaje de poder? El mensaje de justicia, de dominio propio. Y mire lo que dice Jeremías, le dije 23, versículo 29, dice allí: ¿no es mi palabra como qué? Como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, el gobernador Félix, no sé si se arrepintió, pero lo que sí le puedo decir es que el fuego le acusó y el martillo le quebrantó. No sé si se arrepintió, no sé, hay personas que se quebrantan pero no se arrepienten, simplemente le dan nostalgia a su pecado. Ay, si me siento mal, de verdad, qué pecador soy. No, mire, es que ninguno como yo. Pero luego siguen con su vida y siguen pecando, y en la ruta usted encuentra personas que se derraman lágrimas, y qué pecador soy, pastor, mire, qué malo me siento, pero nunca deciden por Cristo. Pero hermanos, llega un mensaje que quebrante el corazón duro del mundo inconverso. Este mensaje no es para inconversos, hermanos, es para recordarles que la Biblia tiene poder, pero si usted y yo llevamos el mensaje correcto. Vamos a orar, por favor, le invito a cerrar sus ojos para orar, todos con sus ojos cerrados.